El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina, pintando de oro los azulejos mientras el aroma a canela y pan recién horneado llenaba cada rincón. Carmen, mi madre, tarareaba una vieja melodía mientras preparaba la merienda. Su cabello, un halo de plata, brillaba bajo la luz, y sus manos expertas amasaban la masa con una gracia que solo ella poseía. Ricardo, mi padre, reía a carcajadas desde el salón, inmerso en alguna historia que Marta, mi hermana, le contaba con su habitual entusiasmo. Yo los observaba desde el umbral, una copa de té humeante en mis manos, y sentía una paz profunda, casi abrumadora. Este era mi mundo, un santuario tejido con hilos de amor incondicional y risas contagiosas. Adela, cariño, ¿no vienes a probar el pastel? Tu madre se ha esmerado hoy, me llamó mi padre, su voz grave y melodiosa, siempre con ese deje de felicidad que me recordaba a un oso bonachón. Su sonrisa era el faro de nuestra familia, cálida y constante. Marta, con su melena castaña siempre despeinada y sus ojos vivaces, ya estaba sentada a la mesa, pinchando un trozo de pastel con el dedo antes de que mamá la regañara con cariño. ¡Ay, Marta! Déjalo enfriar un poco, dijo Carmen, pero sus ojos brillaban con una indulgencia que solo nos reservaba a nosotras. Era la imagen perfecta de una familia unida, de esas que solo ves en las viejas películas. Nunca había dudado de nuestro lazo. Cada noche, cenábamos juntos, compartiendo las alegrías y las pequeñas penas del día. Los fines de semana, papá nos llevaba al parque para volar cometas o a la playa, donde el viento salado despeinaba nuestros cabellos mientras construíamos castillos de arena que la marea invariablemente destruía. Pero no importaba, porque lo que construíamos entre nosotros era inquebrantable, o eso pensaba yo. Recuerdo una tarde, estábamos todos sentados en el jardín, bajo la sombra fresca del viejo roble, mientras Marta intentaba enseñarle a papá un nuevo baile que había aprendido, torpe pero hilarante. Mamá y yo reíamos a carcajadas, nuestras manos entrelazadas. Mira qué par de locos tienes por hijas, Ricardo, bromeó Carmen, apoyando su cabeza en el hombro de mi padre. Él solo la abrazó más fuerte, su mirada rebosante de orgullo. Yo me sentía completa, feliz, segura. Mi vida era como un cuento de hadas, con padres que se amaban profundamente y una hermana que era mi mejor amiga, mi cómplice en todas las travesuras. Las ausencias y los silencios no existían en mi vocabulario, solo la certeza de pertenecer, de ser amada sin reservas. No había lugar para la sombra en este idílico universo. Jamás imaginé que este paraíso se desmoronaría, que las palabras no dichas y los secretos enterrados harían implosión, que la misma gente que juraba protegerme sería la que me infligiría el mayor dolor. Pero en ese momento, bajo el sol dorado que se colaba entre las ramas del roble, todo era perfecto. Demasiado perfecto. La vida en la mansión del Valle, a las afueras de Madrid, era una danza meticulosa de rituales y apariencias. Despertar en sábanas de seda, el aroma a café recién molido y pan tostado flotando desde la cocina, los murmullos de los jardineros que cuidaban con esmero cada rosa de nuestro extenso jardín. Para cualquier observador externo, mi existencia era la definición misma de la perfección idílica. Éramos los del Valle, una familia respetada, acaudalada, enclavada en la élite madrileña. Mi padre, Ricardo, era un empresario formidable, con una presencia que llenaba cada habitación. Mi madre, Carmen, la encarnación de la gracia y la elegancia, una anfitriona impecable que manejaba nuestra vida social con maestría. Y Marta, mi hermana mayor, vivaz y extrovertida, ya se perfilaba como la digna sucesora de nuestra madre en los círculos que importaban. Y luego estaba yo, Adela, la hija menor, la dulce niña Adela. Yo amaba a mi familia, profundamente. Había una bondad genuina en mí, una ingenuidad que aún no se había topado con la áspera realidad del mundo. Pero a diferencia de Marta, mi alma no encontraba consuelo en los salones ni en las conversaciones educadas sobre inversiones y galas benéficas. Mi verdadero refugio estaba en una pequeña habitación en el ático, lejos del bullicio de la casa. Allí, oculta a la vista de todos, se encontraba mi santuario digital. Mis dedos se movían con una destreza que pocos entendían sobre el teclado y el ratón, creando mundos enteros en la pantalla.
Formas, colores, algoritmos complejos que se transformaban en arte digital, en simulaciones innovadoras, en prototipos de tecnología que, a mi corta edad, apenas soñaba con materializar. Era mi pasión secreta, mi voz. Pasaba horas, días, perdida en ese universo de posibilidades infinitas, donde las reglas de la sociedad quedaban suspendidas y solo importaba la visión. Para mis padres, mi interés era, en el mejor de los casos, un hobby tierno. Adela, cariño, no deberías estar practicando tu piano o socializando con las hijas de los Álvarez, decía mi madre con una sonrisa amable pero firme, al encontrarme inmersa en algún proyecto. Esas cositas que haces con el ordenador son muy monas, pero no te llevarán a ninguna parte. Hay que centrarse en lo importante, mi vida, en las conexiones, en tu futuro papel en la sociedad, añadía mi padre, mientras hojeaba un periódico financiero y apenas levantaba la vista. Marta, por su parte, lo veía como una excentricidad entrañable. Mi pequeña nerd, me decía con afecto, pero siempre con un matiz de condescendencia. Algún día haré que me enseñes a usar esas aplicaciones raras para mis fotos de Instagram. Para ellos, lo digital era una herramienta superficial, un juguete, nunca un camino serio para una del Valle. Mi mundo interior, vibrante y complejo, era invisible para ellos, o quizás decidían no verlo. La benevolencia en sus voces se sentía como una barrera, una sutil negación de lo que realmente me impulsaba. Era como si, al llamarlo tierno, despojaran a mi pasión de toda sustancia, de todo potencial transformador. Yo asentía, sonreía, pero cada vez que sus palabras minimizaban lo que para mí era un universo, una pequeña grieta se abría en el brillo de mi paraíso personal. No entendía por qué no querían ver mi verdadero yo, pero la necesidad de aprobación familiar era un peso constante. Así, mi pasión seguía siendo un secreto a voces, algo que se toleraba, pero no se celebraba, guardado en el ático, mientras abajo, en el majestuoso salón, la vida de los del Valle seguía su curso predecible, tan aparentemente perfecta, tan ajena a las corrientes ocultas que ya comenzaban a agitarse bajo la superficie. Esa incomprensión fue el primer hilo deshilachado en el tapiz de mi idílica infancia, una grieta apenas perceptible que más tarde se convertiría en un abismo. Aunque la opulencia de nuestro hogar era innegable, el vasto salón de los del Valle a menudo se sentía para mí, Adela, como un escenario donde yo era una extra. Mis padres, Ricardo y Carmen, se movían con la autoridad de quien forjó un imperio. Pero la luz de su atención se posaba con intensidad sobre Marta, mi hermana, ella era la primogénita, la heredera. La joya de la corona, así llamaban a Marta, mientras yo me sentía una piedra menos brillante en el collar familiar. Atribuí esa sutil distancia a mi propia introversión y falta de interés en los negocios familiares. Soy distinta, más de mi mundo, me decía, convencida de que mi naturaleza solitaria me excluía. Era una mentira que me permitía ignorar la creciente frialdad de fondo. No quería ver que sus gestos amables velaban una verdad más dura. Mi lugar no era el que yo soñaba. El cumpleaños de mi padre era nuestro evento anual más grandioso. La mansión, un derroche de poder. Me ofrecía organizar detalles digitales para la fiesta. ¡Ay, Adela, qué dulce!, musitó mi madre, Carmen, con una sonrisa distraída. La tía Esmeralda ya tiene todo bajo control. Disfruta. Mis ideas se desvanecían bajo esa benevolencia superficial. El día de la celebración, la mansión vibraba con cientos de invitados, el aire denso de perfumes y ambición. Ricardo era el sol del universo, Carmen su luna, y Marta, la brillante estrella, tejiendo alianzas. Yo, un satélite a la deriva, buscando dónde acoplarme. Finalmente, mi madre se acercó. Con un gesto hacia la terraza, me espetó con esa voz suave que no admitía réplica. Adela, cariño, la mesa de la terraza es perfecta para ti esta noche. Tendrás más tranquilidad, con la brisa. Nosotros estaremos aquí, en la mesa principal. El aliento se me cortó. La mesa principal, visible para todos, el epicentro del poder del Valle. Allí, mis padres, Marta, los tíos y primos del negocio. Y yo, la tranquila, la que prefiere la brisa, relegada a la periferia.
No hubo ira en su voz, solo una indiferencia tan profunda que fue más cortante que 1000 reproches. Una punzada helada me atravesó el pecho, haciendo eco de la grieta que llevaba dentro. Aquel no fue un simple asiento, fue una proclamación silenciosa de mi no lugar en el corazón de mi propia familia. El golpe bajo había llegado, no con estruendo, sino con la quietud de esa noche, una verdad que ya no podía ignorar. Mi paraíso personal se desmoronaba, dejando al descubierto un abismo que me separaría para siempre del mundo predecible y perfecto de los del valle. La brisa, supuestamente mi compañera esa noche, era en realidad un cuchillo helado que me perforaba hasta los huesos, no por su temperatura, sino por lo que representaba. Me hundí en la silla de forja, la tapicería de seda, tan suave y elegante, era una burla a la aspereza que crecía en mi interior. Había llegado a la mansión del valle, a la celebración de Ricardo, con una inocencia casi dolorosa. Había abrazado la idea de una noche de reencuentro, de risas compartidas, de sentirme, por fin, una del valle más, digna de mi lugar en esa mesa principal donde el poder y el afecto familiar se entrelazaban como una guirnalda. Mi corazón, estúpido, palpitaba con genuina alegría y la expectativa de una noche en familia, creyendo que esta vez sería diferente. Pero ahora, esa esperanza se desangraba sobre la mesa vacía que me habían asignado. Desde mi exilio forzoso, la distancia no era solo física, era un abismo. Podía verlos, al otro lado de los ventanales iluminados, el cuadro perfecto de la prosperidad y la unión. Ricardo, radiante, brindaba con socios y dignatarios, su risa resonando, la personificación del patriarca al que todos veneraban. A su lado, Carmen, con ese porte de reina inalcanzable, escuchaba con un interés fabricado las adulaciones, su mano entrelazada con la de mi padre en un gesto de complicidad que me apuñaló. Y Marta, oh, Marta. Sentada entre los primos del negocio, su melena castaña brillando bajo los candelabros, su risa aguda cortando el murmullo de la sala. Conversaba animadamente, su presencia vibrante, la heredera indiscutible, la hija que el mundo del valle había elegido. Para ellos, era la noche perfecta. Mi ausencia era tan insignificante como el vapor de una copa de champán vacía. Un nudo ardiente se formaba en mi garganta, un cúmulo de lágrimas no derramadas y verdades amargas. No era una niña castigada, era una extraña. Una figura decorativa para evitar el escándalo, pero nunca una parte intrínseca de su mundo. El paraíso que había anhelado se había revelado como una prisión de cristal desde la que solo podía observar mi propia exclusión. La brisa se llevó un suspiro que ni siquiera supe que había exhalado. La punzada de la decepción se transformó, lenta pero inexorablemente, en algo más frío, más acero. Las esperanzas tiernas se dieron el paso a una desolación que, paradójicamente, me otorgó una claridad brutal. Mi lugar no estaba con ellos, esperando migajas de amor y reconocimiento. Mi lugar estaba en otro sitio. Y por primera vez en mi vida, en esa soledad impuesta, empecé a sentir que debía encontrarlo, no para encajar, sino para redefinir por completo mi existencia. La pasiva Adela había muerto en esa terraza, sepultada bajo la indiferencia de su propia familia. La brisa nocturna acariciaba mi piel, pero el frío venía de la verdad gélida que se asentaba en mi ser. El murmullo festivo de la sala principal, una melodía cruel de alegría ajena. Cerré los ojos, sintiendo la distancia, la otredad. Entonces, la música se desvaneció abruptamente. Una voz profunda y resonante rompió la quietud. Era don Alonso, el patriarca silencioso de los del valle. «Atención, por favor», exclamó, y el silencio fue absoluto. Sabía que se acercaba el brindis crucial. Me acerqué al ventanal, una sombra solitaria, mi presencia invisible para ellos. Don Alonso alzó su copa de cristal. Su mirada barrió el salón, deteniéndose con complacencia en Ricardo y, por supuesto, en Marta, quien se irguió, su sonrisa radiante. Hoy celebramos el cumpleaños de Ricardo, un pilar inquebrantable de nuestra familia y legado, comenzó con grandilocuencia. Aplausos nutridos estallaron. Pero las palabras siguientes no fueron meras felicitaciones. En honor a este día,
Y tras profunda deliberación, continuó don Alonso, su tono volviéndose grave. He decidido anunciar públicamente una reestructuración fundamental en la cúpula de Del Valle Corporación y en la administración de nuestro fideicomiso familiar. Un zumbido de murmullos llenó el salón. Carmen se tensó, Marta mantuvo una chispa de anticipación. Mi corazón dio un vuelco, el aire de la terraza se volvió denso con una premonición helada. A partir de este momento, la voz de don Alonso resonó como un gong. La totalidad de las acciones de control y la gestión del fideicomiso pasarán a manos de Ricardo y su hija, Marta. Mi respiración se cortó. Las sonrisas de mis padres se expandieron. Marta asintió con gracia ensayada. Los aplausos fueron atronadores, aclamando a los nuevos monarcas. Su visión empresarial, prosiguió don Alonso, con un énfasis gélido, su inquebrantable compromiso con el legado que hemos construido, los hace los únicos herederos universales y, a partir de hoy, los nuevos directores de la compañía. La sala estalló en vítores. Ricardo se irguió, un brillo triunfante. Marta se puso de pie, su figura esbelta bañada en la luz, reflejándose en el ventanal como espejo de mi insignificancia. Entonces la verdad amarga. Don Alonso aclaró su garganta, su mirada fugazmente hacia mí. Es importante aclarar, y dijo, carente de calidez, que hemos decidido explícitamente excluir a Adela de cualquier rol directivo o participación activa en la gestión de nuestros bienes. La mención de mi nombre, seca, fue un golpe físico. Su naturaleza, permítanme decirlo, es poco práctica, continuó, cada palabra un latigazo. Su compromiso, inexistente con el legado de los del Valle. La humillación era pública. Pude sentir las miradas, la confirmación de lo que siempre había sido, la inútil, la que no encajaba. La oveja negra oficial. Pero ya no había lágrimas. No existía el dolor punzante de una niña. Lo que sentía era un frío helado y cortante. La Adela que anhelaba ser aceptada había recibido su sentencia de muerte pública. En ese instante, en medio de la aclamación de su nueva dinastía, nació otra Adela. Una Adela de acero. Una Adela que comprendió que la única forma de encontrar su lugar no era en las migajas, sino forjándolo de la nada, con una determinación que ellos jamás entenderían. La pasividad había muerto. Brotaba la semilla de una venganza paciente y silenciosa. Me giré, dejando atrás el brillo del salón, los aplausos amortiguándose. Había un mundo más allá de esas paredes, y yo iba a conquistarlo. Me giré, dejando atrás el brillo del salón, los aplausos amortiguándose. Había un mundo más allá de esas paredes, y yo iba a conquistarlo. Pero la puerta no llegó. Justo cuando mis dedos rozaron el pomo, una sombra se interpuso. Era el mayordomo, impecablemente vestido, con esa sonrisa pulcra y vacía que siempre me había parecido un disfraz. Señorita Adela, dijo, su voz un murmullo respetuoso, aunque con una rigidez que no permitía discusión. Mis disculpas más sinceras. Con la inesperada afluencia de cámaras y la prensa internacional que ha llegado para la importante ceremonia del señor del Valle y la señorita Marta, nos hemos visto obligados a reajustar la disposición de los asientos. Mi mirada se posó en él, fría. ¿Inesperada? Todo estaba orquestado, cada aplauso una nota de su sinfonía de triunfo. La familia, siempre preocupada por su comodidad, ha dispuesto una pequeña mesa auxiliar en el exterior, en el sector de la terraza, por motivos de espacio, continuó. Mis puños internos se apretaron. Será un lugar mucho más tranquilo para usted, lejos del bullicio del salón principal y de la vista de los invitados más influyentes. Tranquilo, pregunté, mi voz apenas un susurro inaudible. Era una expulsión, una marginación. Una condena al ostracismo. Me estaba pidiendo que me sentara con el personal de servicio, lejos del ojo público, lejos de ellos. Era el último clavo en el ataúd de mi pertenencia. La humillación ya no era solo de mi padre o de don Alonso, era de la familia en conjunto, de Carmen, de Marta. Todos eran cómplices en este acto final de mi desaparición. No hubo lágrimas. Ni una punzada de dolor.
Solo una aceptación helada. Esto era el fondo. Esto era el absoluto rechazo. Era la clara declaración de que no me querían ni como un adorno lejano. Por favor, acompáñeme. El mayordomo extendió una mano, su gesto más una imposición que una invitación. Mis pies se movieron por sí solos, uno tras otro, cruzando lo que quedaba del hall, cada paso un eco de mi insignificancia. Podía oír aún los vítores, la voz de Ricardo resonando, la risa cristalina de Marta. Eran los sonidos de un mundo que me negaba, pero que ahora se revelaba como mi verdadero campo de batalla. La terraza no estaba mal por sí misma. Era un rincón agradable, con macetas de flores que desprendían un dulce perfume en la noche. Pero la mesa. La mesa era un pequeño círculo de madera desnuda, con una sola silla de jardín, apartada, al lado de la entrada de servicio de la cocina. No era una mesa para invitados, era una espera, un castigo. Y junto a ella, un par de camareros, que me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima apenas velada. La indignación pudo haber sido un fuego, pero en mí, se había convertido en hielo. Me senté. La silla era dura, fría. Delante de mí, el vacío. Detrás de la puerta de cristal, las sombras festivas de su mundo. Nadie me trajo un plato de comida. Nadie me ofreció una copa de champán. Estaba sentada allí, una paria, observando el reverso del tapiz, susurro de tazas, el traqueteo de la vajilla, los chismorreos del servicio. Un fantasma en mi propio hogar. Este era el punto. El abismo. La derrota total. Pero, extrañamente, no el final. Mi mente, con una claridad gélida, empezó a trazar. Ellos me habían mostrado lo que era no tener nada, lo que era ser echada, lo que era la crueldad abierta. Ahora era mi turno de enseñarles el precio de un error. La paciencia. El silencio. Y luego, el golpe. La semilla de la venganza había germinado. Y en esta mesa solitaria, en medio de la invisibilidad forzada, no había nada que me detuviera. Había tocado fondo, sí, pero el fondo era ahora mi cimiento. El sol de la mañana se colaba por las grietas de mi persiana, no trayendo consuelo, sino una luz cruda sobre el vacío de mi situación. La noche del cumpleaños, el eco de su risa, la humillación, todo se había asentado en mi estómago como plomo. Sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que intentar, una vez más, buscar una explicación, una chispa de humanidad. Bajé a la sala de estudio de Ricardo, esperando encontrarlo a él o a Carmen. Los encontré a ambos, sentados frente al imponente escritorio de caoba. Carmen hojeaba una revista con una calma aterradora, mientras Ricardo revisaba documentos, su rostro una máscara de desinterés. Papá, mamá, mi voz tembló, a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Necesito hablar con ustedes. Anoche, lo de la terraza. ¿Por qué? Ricardo levantó la cabeza, sus ojos grises eran como dos témpanos de hielo. Adela. No hay porqués. Es simplemente la realidad. Es la realidad de que me sentaron afuera, como si fuera una desconocida, una intrusa. La desesperación se apoderaba de mí, mi voz se elevaba. En mi propia casa. En el cumpleaños de mi padre. ¿Qué les he hecho? Carmen, sin levantar la vista de su revista, soltó un suspiro exasperado. Adela, por favor. No seas melodramática. Te hemos brindado techo, sustento, educación. Siempre te hemos dado todo. ¿Todo? ¿Invisibilidad es todo para ustedes? Mis palabras se sentían como una súplica moribunda. No entiendo. Siempre he sido leal, siempre he intentado. Ricardo interrumpió, su tono monocorde, definitivo. No hay nada que entender, Adela. Tus acciones recientes, tu actitud, han agotado nuestra paciencia. Hemos tomado una decisión. Se deslizó un sobre blanco por el escritorio hacia mí. Esto es del abogado. Estás formalmente desheredada.
Todos tus privilegios, todas tus cuentas, cualquier acceso a la fortuna familiar ha sido revocado con efecto inmediato. Mi mundo se desmoronó. Él sobrepesaba en mis manos como una lápida. ¿Desheredada? ¿Por qué? ¿Qué decisión? Soy su hija. Carmen, finalmente, bajó su revista. Su mirada era fría y calculadora. No, eres nuestra hija, Adela. Para nosotros, hace tiempo que dejaste de serlo. Esta mansión, nuestras vidas, no hay más espacio para ti. Empaca tus cosas. Te daremos una hora. Después de eso, deberás marcharte. No queremos escándalos. El puro golpe de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Marcharme? ¿A dónde se supone que vaya? No tengo nada. Ricardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Ese es tu problema, Adela. No el nuestro. Y una advertencia, si intentas ponerte en contacto, si insistes en buscar explicaciones o causar problemas, si difundes mentiras sobre nosotros, te denunciaremos. Por intento de extorsión. La amenaza colgaba en el aire, un garrote invisible. Me miraron con una frialdad tan absoluta que era como si nunca hubiera significado nada para ellos. En ese instante, su indiferencia gélida mató cualquier chispa de amor o esperanza que aún pudiera albergar. No había corazón que destrozar, ya estaba pulverizado. Mi alma, pisoteada hasta volverse polvo, se elevó en una niebla de veneno y resolución. Estaba sola. Completamente sola. Y en esa soledad, la sed de venganza se volvió el único motor que impulsaba mi ser. Habían vaciado mi vida. Ahora, yo vaciaría la suya. La puerta de la mansión se cerró detrás de mí con un eco sordo que reverberó en el vacío de mi alma. El sobre con la carta de desheredación seguía quemando en mis manos, una condena escrita en mayúsculas. 1 hora. Solo 1 hora me habían dado para desaparecer de la vida que supuestamente era mía. No tenía a dónde ir. Ni siquiera un céntimo en los bolsillos, ni una tarjeta de crédito, nada. El taxi que me llevó de ese infierno me dejó en un hostal barato en un barrio anónimo de las afueras, pagado con un último puñado de billetes que había sacado de un cajero automático antes de que mi tarjeta fuera bloqueada. Los siguientes días fueron un descenso a los infiernos. Intenté ponerme en contacto con antiguos colegas, amigos, cualquiera que me debiera un favor o que simplemente me conociera. Las primeras llamadas, llenas de una desesperación apenas disimulada, se toparon con evasivas. Adela, qué sorpresa, sí, he estado muy ocupado. Mira, ahora mismo no es el mejor momento, ¿por qué no hablamos en unos días? Sí, te llamo yo. Y las llamadas nunca llegaban. Pronto, el tono cambió. Alguien, un antiguo conocido de papá, al fin se atrevió a soltar una migaja de la verdad. Su voz, antes cordial, era ahora tensa, casi asqueada. Adela, mira, lo siento, pero es que tu padre y tu madre han estado hablando. Su voz se convirtió en un susurro grave, casi inaudible. Han dicho unas cosas muy serias. Mi corazón se encogió. ¿Qué cosas? ¿Qué han dicho? Logré balbucear, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. ¿Qué? Que has tenido problemas de inestabilidad emocional. Que te has vuelto peligrosa. Y que estabas metida en negocios turbios, cosas ilegales, ¿sabes? Que por eso te desvincularon. Para proteger a la familia. Es la versión que están dando en todas partes. En el club, en el círculo de negocios, tu reputación está destrozada. Nadie quiere asociarse contigo ahora. Ricardo se ha encargado de que lo sepa todo Madrid. Cada palabra fue un puñal. Ricardo y Carmen no solo me habían desheredado, no solo me habían echado a la calle, sino que estaban tejiendo una red de difamación para asegurarse de que ninguna puerta se me abriera jamás. Que no pudiera siquiera empezar de cero. Querían que me hundiera, que desapareciera, que mi nombre fuera sinónimo de locura y crimen. Se aseguraron de que mi caída fuera absoluta, sin red,
sin atisbo de esperanza. Mi teléfono se quedó en silencio. Nadie más respondió. Ni siquiera los mensajes de texto recibían respuesta. De pronto, era una paria. Adela, la hija y heredera, la joven exitosa en su carrera, había desaparecido. En su lugar, había una Adela manchada, marcada, una vaga amenaza que nadie quería cerca. La soledad que había sentido al salir de la mansión se transformó en un frío glacial. Mis ojos se posaron en el reflejo mugriento del espejo del hostal. No veía desesperación. No veía lágrimas. Solo un par de ojos endurecidos, vacíos de emoción, pero llenos de una convicción gélida. Habían tratado de destruirme por completo, pulverizar no solo mis pertenencias, sino mi nombre, mi futuro, mi misma existencia. Y en ese acto de crueldad absoluta, encendieron una chispa. El último aliento de mi antigua vida se sacrificó en el altar de una venganza que ahora ardía con una intensidad insospechada. Ya no tenía nada que perder. Y ese vacío, paradójicamente, me otorgó una fuerza que nunca antes había conocido. El precio por su traición sería muy, muy alto. Y yo lo cobraría, hasta el último céntimo. Aquel vacío que prometía fuerza se reveló como un abismo sin fondo. El último céntimo se fue en un café aguado en una cafetería sucia. No quedaba absolutamente nada. Mis pasos me llevaron sin rumbo fijo. Cada calle era igual a la anterior, cada rostro una pared de indiferencia. Intenté buscar un trabajo, por mínimo que fuera. La respuesta siempre era la misma, implícita o explícita: no hay lugar para usted aquí. Supuse que las semillas de la difamación estaban dando sus frutos, pudriendo mi nombre antes de yo siquiera pronunciarlo. Ricardo y Carmen se habían asegurado de que mi caída fuera irreversible. Las noches, que antes pasaba entre sábanas de seda, se convirtieron en un tormento de hormigón y frío. Me acurruqué en portales, bajo puentes, en los rincones más oscuros que el alma humana pudiera imaginar. El primer escalofrío no fue solo del viento helado que se colaba por mi ropa ya raída, sino del pánico. ¿Es este mi fin? La promesa de venganza que había ardido en mí se diluía con cada hora de desamparo. Era difícil conjurar la imagen de un jet privado cuando tu único sueño era encontrar un trozo de cartón seco donde tumbarte. El hambre se volvió un taladro constante en mis entrañas. Al principio, era rabia, luego, una náusea persistente, finalmente, una apatía que consumía cualquier emoción. Hurgaba en contenedores de basura, buscando restos de comida que me permitieran sobrevivir un día más. La humillación era tangible, pesaba más que mi propio cuerpo. La Adela que conocía, la que lideraba reuniones y cerraba tratos millonarios, había desaparecido. En su lugar, había una sombra, sucia, temblorosa, apenas visible entre la multitud. Los albergues para desamparados eran un refugio temporal, pero con un costo altísimo. El hedor a desesperación, el miedo grabado en cada rostro, la constante vigilancia para que nadie te robase las pocas pertenencias que te quedaban, una mochila vacía, una manta. Dormía con un ojo abierto y el otro soñando con un pasado que parecía una vida ajena, un cuento de hadas cruel. Las burlas de algún descarado, las miradas de los que te consideraban menos que nada, todo mermaba el poco amor propio que me quedaba. El frío no solo se metía en mis huesos, se metía en mi alma. El cuerpo dolía, los dedos se amorataban, la piel se agrietaba. El cansancio era perpetuo. Cada amanecer no era una promesa, sino una condena, otro día de andar, de buscar, de rogar, de sobrevivir. Las lágrimas no salían. El pozo de la desesperación era tan profundo que ni el llanto podía encontrar salida. Solo quedaba un vacío helado, una resignación abrumadora. Ya no pensaba en Ricardo y Carmen. Mi mente estaba demasiado ocupada en el siguiente respiro, el siguiente paso, el siguiente trozo. La venganza, aquella chispa que había ardido, se había extinguido, sofocada por el peso de la supervivencia. No había espacio para el odio cuando el único pensamiento era dónde encontrar un refugio para la noche, cómo evitar la enfermedad que acechaba en cada esquina, cómo ignorar el dolor punzante del estómago. Mi espíritu estaba quebrado.
Había tocado fondo, un fondo tan oscuro y solitario que ni la esperanza, ni el recuerdo de lo que fui, podían ya alcanzarme. Era una existencia sin propósito, una agonía lenta, un final predecible. Adela había muerto, no a manos de sus traidores, sino de la implacable calle. El banco del parque era un pedazo de hielo bajo mis muslos magullados, un recordatorio constante de mi insignificancia. El estómago rugía, un eco hueco en el vasto silencio de mi desesperación. Ya no había lágrimas, solo el gélido entumecimiento de haberlo perdido todo. Mis ojos, hinchados y secos, vagaban por el suelo, buscando algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en un brillo tenue, casi oculto entre la suciedad y las hojas secas. Un lápiz, un viejo portaminas plateado con una mina apenas asomando. Y junto a él, un trozo de papel, doblado y arrugado hasta el punto de la desintegración. Lo recogí, mis dedos torpes y doloridos apenas capaces de sostener los objetos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Estaba a punto de tirarlos, de dejar que la resignación me engullera por completo, cuando una punzada extraña me recorrió. Una chispa. Casi imperceptible, pero ahí. Desdoblé el papel con sumo cuidado, revelando una superficie blanca y rasgada. La mina del portamina se deslizó sobre ella, casi por inercia, dejando una tenue marca gris. Y entonces, las imágenes afloraron, sin invitación, como fantasmas de un pasado que creía muerto. No fotos de la familia feliz que nunca fui, ni de la casa que me repudió. No. Las manos dibujando trazos digitales en la pantalla de un viejo portátil que mi madre aborrecía. Líneas, curvas, ángulos precisos. Bocetos de edificios imposibles, de máquinas futuristas. Proyectos de codificación, líneas y líneas de texto que para mí eran un lenguaje secreto, una melodía armoniosa, pero para ellos, meras fantasías inútiles. Marta se reía, su carcajada cristalina y burlona taladrando mis oídos. Adela, ¿aún con tus jueguitos de friki? Deberías aprender a maquillarte o a coser, como una señorita. Carmen asentía, su mirada de desaprobación clavada en mis ojos. Tu padre tiene razón, Adela. Esto no te servirá para nada. Es tiempo perdido. Dedícate a algo productivo, algo que te haga una buena esposa, una buena madre. Ricardo, ni siquiera se dignaba a mirar, absorto en sus papeles de la empresa, papeles que yo, en secreto, había soñado con entender, con optimizar. Esa pasión furtiva, esa parte de mí que había guardado bajo 7 llaves, la única en la que me sentía verdaderamente buena, que me hacía sentir viva, ahora resurgía. Era una habilidad inherente, una forma de pensar que nadie había podido arrebatarme, por mucho que se esforzaran en menospreciarla, en pisotear mi espíritu. Sentí un calor extraño en el pecho, una punzada que no era de dolor, sino de puro reconocimiento. Este talento, esta habilidad para ver el mundo en códigos y diseños, había sido mi refugio, mi verdadero yo. Y lo había olvidado. Lo había dejado morir bajo el peso de su desprecio y mi propia desesperación. Los dedos, antes entumecidos, ahora se movían con una nueva urgencia. Poca cosa, solo unos cuantos trazos en el papel raído, un patrón geométrico que mi mente trazaba con una claridad asombrosa. Era como si esa pequeña acción hubiera abierto una compuerta. El fondo, ese abismo helado, aún estaba allí, pero ahora, en lo más profundo, una minúscula brasa empezaba a arder. No era esperanza al uso, no aún. Era algo más frío, más calculador. Un recuerdo punzante de lo que me habían robado, no solo la familia y el hogar, sino la validación, el apoyo a la única cosa en la que era realmente buena. Adela no había muerto. Había estado enterrada bajo capas de humillación y sufrimiento, pero esa chispa, esa habilidad innata, había actuado como un ancla, un hilo delgado que me conectaba a un propósito olvidado. Volvería a dibujar. Volvería a pensar en algoritmos. Volvería a ser esa Adela que su familia nunca quiso ver, la que podía transformar líneas en construcciones complejas. La calle me había quitado todo, pero me había devuelto esta verdad. Y con ella,
Una idea, cruda y apenas formulada, comenzaba a germinar en la oscuridad de mi mente. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de renacer. Y de asegurarme de que lo supieran.